podemos apreciar el tremendo poder de nuestra mente, especialmente en lo que respecta a crear sueños por sí misma. Crear sueños no es un acto voluntario. Nuestra mente tiene el poder de hacerlo por sí misma. Pero, como hemos visto, nuestros sueños no son los únicos objetos mentales que nuestra mente crea automáticamente. La voz dentro de nuestra cabeza nos habla todo el día y es exactamente el mismo poder expresivo de la mente que crea nuestros sueños. ¿No sería incorrecto llamar a ese diálogo en nuestra cabeza nuestros sueños despiertos? Cada cosa personal que dice la voz se debe a los samskaras que tienes almacenados en tu interior. Tu mente está tratando de liberar esos bloqueos durante el día mientras aún estás despierto. Por ejemplo, ves a alguien corriendo y esa voz dice por dentro: me pregunto qué hizo mal. Es como mi hermano cuando se escapó. ¿De qué está huyendo ese tipo? El problema es que esta situación actual no tiene nada que ver con tu hermano, y esta persona podría estar corriendo para hacer ejercicio. Tu mente está aprovechando esta oportunidad para liberar energías reprimidas en tu interior. Es por eso que gran parte del diálogo de la mente es negativo. La gran mayoría de la energía que tienes almacenada en tu interior se debe a cosas que no te gustan. Cuando suceden eventos posteriores que estimulan estos samskaras negativos, los nuevos eventos se experimentan automáticamente como negativos. En esencia, la negatividad sigue aumentando. Si realmente quieres ver cómo tus preferencias logran hacer de la vida una experiencia negativa, ve a construir una casa y decide pintar las paredes de la cocina de blanco. ¿Sabes que hay más de 50 tonos de blanco? Solo espera hasta que intentes elegir qué blanco quieres. En otras palabras, solo hay una pequeña ventana de elección de color que se alineará con tus preferencias y te hará feliz. Todo lo demás te molestará. Basta con mirar las probabilidades a las que te enfrentas. Hay miles de millones de cosas que pueden suceder en la vida que no coinciden con tus preferencias y solo unas pocas sí lo hacen. En estas condiciones, la probabilidad de que la vida sea una experiencia negativa es extremadamente alta. Esto no es porque la vida sea negativa, es porque lo único que no es negativo para ti es lo que coincide exactamente con tus preferencias. Es muy importante entender esto. Has creado un sistema en el que no puedes ganar. Has ampliado lo que te puede molestar para incluir todas las experiencias que te recuerdan lo que te molestaba antes. Es más, la vida casi nunca te satisface por completo porque todo tiene que ser exactamente lo que quieres. Esto te muestra el poder de las preferencias pasadas y presentes. Cuantas más preferencias tengas, menos bien estarás. Hasta ahora hemos aprendido mucho sobre la mente. Comenzamos con una comprensión de la mente vacía. Luego discutimos la capa de la mente del aquí y ahora, que internamente representa las imágenes que reciben los sentidos. Encima de esa capa de la mente comienza el verdadero problema. Tú allí, la entidad consciente que sabe que está allí, usaste el poder de la voluntad para evitar que ciertas imágenes pasaran. Esto resultó en la capa de la mente llamada capa de samskara. Contiene las impresiones que almacenaste de tu pasado, que son la base de tus preferencias personales. Y como si no fuera suficiente que construyeras toda esta estructura en tu mente, también comprometiste tu vida a pensar en cómo servirla. Tu conciencia está bastante perdida, enfocándose constantemente en este falso concepto mental de ti mismo. Afortunadamente hay una salida, se llama conciencia de testigo. Si puedes aprender a sentarte y simplemente observar esa voz dentro de tu cabeza, podrás liberarte. No se trata de callar la voz, nunca pelees con tu mente. Tú eres el que le hizo esto a tu mente. ¿Cómo te atreves a quejarte de la mente? Si sigues comiendo alimentos que te enferman, ¿le gritas a la comida? Por supuesto que no, cambias tu comportamiento. Del mismo modo, dado que son estos samskaras almacenados los que están estropeando la grandeza de tu mente, cambias tu comportamiento interno. La forma de hacerlo es bastante simple. Liberas los samskaras que ya has almacenado y no almacenas más. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero sin duda exploraremos cómo hacerlo.
La mente no es la única fuerza que dificulta encontrar la paz interior. También hay emociones. Ya es bastante malo que la mente esté constantemente liberando energía almacenada a través de esa voz interior. Pero la mente tiene una hermana pequeña, el corazón. El corazón puede crear emociones que hacen que sea realmente interesante vivir allí. A veces es como si hubiera volcanes dentro, y otras veces tu estado interior es tan hermoso que solo quieres fundirte en él. ¿Qué está pasando con eso? Y lo que es más importante, ¿qué puedes hacer al respecto? Como era de esperar, ahí es exactamente a donde vamos a medida que continuamos nuestro viaje para explorar cómo es vivir dentro de ti mismo. Examinar la naturaleza del mundo que nos rodea, así como la naturaleza de la mente, nos enseña mucho acerca de nosotros. Una cosa queda bastante clara, no siempre es fácil vivir en el interior. Los pensamientos creados por la mente pueden ser muy incómodos, y el mundo que entra a través de los sentidos puede iniciar una verdadera tormenta de fuego en tu interior. Además de todo esto, hay algo más que experimentamos en nuestro interior, que puede ser incluso más perturbador que los pensamientos. Estos son las emociones. Y ellas son muy diferentes de los pensamientos, pero la mayoría de las personas no se molestan en separarlos. La combinación de tus pensamientos y emociones constituye lo que se puede llamar tu psique, o tu yo personal. La psique es completamente distinta de tu cuerpo físico. La psique es el mundo no físico que sucede dentro de ti. Ver claramente la diferencia entre tus pensamientos y tus emociones es muy importante. Si te pidieran que señalaras tus pensamientos, no señalarías los dedos de tus pies, señalarías el área alrededor de tu cabeza. Esto se debe a que los pensamientos se generan en la mente que está asociada con el cerebro. Por otro lado, si te pidieran que señalaras de dónde provienen las emociones, como el amor, señalarías tu corazón. Es por eso que las tarjetas de San Valentín tienen corazones y no dedos de los pies. Asociamos la emoción del amor con nuestro corazón. Eso es comprensible porque las emociones son generadas por el corazón. No solo emociones agradables, sino todas las emociones. Si alguien hace algo que te lastima o te pone celoso, sientes el dolor o la agitación en tu corazón. Si te inspiras en el trabajo, puedes poner todo tu corazón en el proyecto. Esto no se refiere a tu corazón físico, no puedes poner eso en el proyecto. Estamos hablando de tu corazón espiritual o tu corazón energético, del cual pronto vamos a hablar. Tus emociones no son físicas. Puedes estar parado al lado de alguien que está experimentando alegría o tristeza y no necesariamente lo demuestra. Las emociones no son algo que ves, son algo que sientes. De hecho, las palabras emociones y sentimientos son intercambiables. Así como experimentas tus pensamientos en tu interior, experimentas tus sentimientos en tu interior. No obstante, tus emociones son completamente diferentes de tus pensamientos. Veamos esta diferencia. Tu mente crea pensamientos y te los presenta de dos maneras. Una es verbalmente a través de esta voz dentro de tu cabeza y la otra es visualmente en el ojo de tu mente. Tu corazón se comunica de manera muy diferente. Tus emociones no te hablan verbalmente. No son simplemente una voz dentro de tu cabeza que dice «me siento tan celoso». La voz dice eso porque te sientes celoso. Hay un sentimiento, una sensación. Eso es lo que es una emoción. Es por eso que usamos la palabra sentimientos cuando hablamos de nuestras emociones, como en «él hirió mis sentimientos». Decir esto significa que la interacción con la persona creó una emoción dentro de ti que te resultó incómoda. Por lo tanto, tienes pensamientos verbales o visuales dentro de tu mente. Y también tienes estas cosas totalmente diferentes llamadas emociones que emanan de tu corazón. En realidad son vibraciones. No forman objetos específicos como lo hacen los pensamientos. Son más etéricos. Las emociones son más como nubes en lugar de objetos definidos. Surgen y pueden ser como olas que fluyen sobre ti. Limpian lo que llamamos tu aura o cuerpo energético. Las emociones son simplemente la sensación de experimentar un cambio en tu energía.
Siempre tienes sentimientos internos, pero no los notas hasta que cambian. Fíjate que solo hablas de emociones cuando llegan a los extremos. Me dolió tremendamente. No puedo creer cómo me lastimaste. Oh, sentí tanto amor, fue el sentimiento más hermoso que he tenido. Estos son ejemplos de extremos en tus emociones y te llaman la atención. Probablemente no los notes, pero tienes un estado normal de energía emocional fluyendo a través de tu corazón todo el día. Cuando se cae, notas el cambio y dices, se me cayó el corazón, perdí mi fuerza. Tu corazón puede caerse debajo de ti cuando el miedo se apodera de ti. Algo sucede, la energía simplemente cae. Por el contrario, puedes decir, mi corazón tiene alas. De repente la energía emocional de tu corazón surge y te inspira. Estos son cambios del estado constante de energía emocional que normalmente fluye a través de tu corazón. A medida que esté más y más en sintonía con tus emociones, notarás que al igual que los pensamientos, las emociones casi siempre están ahí. Al igual que con los pensamientos, las preguntas se convierten en ¿quién es el que siente estos cambios emocionales? ¿Cómo sabes que sientes ira? ¿Cómo sabes que sientes amor? Lo sabes porque estás allí y eres consciente de lo que está pasando allí. Esa claridad es muy profunda espiritualmente. Has estado tan preocupado por las emociones en sí mismas que no te diste cuenta de que eres tú quien las está experimentando. El objetivo de este viaje que estamos haciendo juntos no es cambiar tus pensamientos o emociones, es que permanezcas sentado en el asiento del ser mientras aceptas estos diferentes cambios que están teniendo lugar. Desde este punto de vista, las emociones pueden cambiar. Puedes notar que cambian, pero no vas a ninguna parte. Sigues siendo el que nota las emociones. Escuchas los pensamientos y miras a través de los ojos. ¿Quién es este? De esto se trata. No hay espiritualidad en ninguna parte excepto en el asiento del sí mismo. La espiritualidad tiene que ver con el espíritu y el asiento del sí mismo es el espíritu. Cuando te sientas en el asiento de la conciencia, del testigo, no requiere un proceso voluntario de observar tus emociones. En cambio, es la simple conciencia de lo que está pasando allí. No se necesita voluntad o esfuerzo para hacer esto. Simplemente eres consciente de que escuchas o ves tus pensamientos y que sientes tus emociones. Si prestas atención, notarás que las emociones pueden ser como la sensación del viento que fluye sobre ti. El viento puede ser muy cómodo, como una brisa suave, o el viento puede ser aterrador, como un huracán de 100 millas por hora soplando en tu cara. Seguro que te has dado cuenta de que las emociones pueden ser así. No se necesita esfuerzo para notarlo, pero puedes tomar esfuerzo a manejar lo que notas. Las emociones son vibraciones muy sensibles que emanan del corazón y como tales pueden cambiar muy fácilmente. El corazón es mucho más sensible que la mente y tenemos mucho menos control sobre él. Sin duda, cuando de tu corazón emana una vibración particular de energía, tu mente comenzará a hablar en consecuencia. Es muy parecido a un manantial de agua dulce. Si te sumerges hasta la fuente del manantial, habrá agua burbujeando desde la abertura. Cuando esa agua golpea la superficie, crea ondas y todo tipo de patrones. La actividad en la superficie es muy diferente de la que emana en la fuente. Así es con tu corazón. Tu corazón está liberando energía de una frecuencia de vibración dada, y esa vibración se eleva automáticamente a tu mente. No tienes que notar primero que te sientes celoso y luego decidir que es mejor que lo pienses. Lo que sucede en el corazón termina en la mente, como pensamientos. Los samskaras que almacenaste están tratando de liberar su energía del corazón, y eso hace que la mente se active. Las raíces de los samskaras están almacenadas en tu corazón. Ahí es donde fueron los patrones que empujaste fuera de tu mente. No se disiparon, bajaron más hacia la fuente de su flujo de energía que está en tu corazón. Muy pocas personas entienden su corazón. Muchos intelectuales solo quieren mantenerlo suprimido porque es demasiado sensible y reactivo. Prefieren vivir en la mente porque allí tienen más control. Alguien te lastima, sientes una emoción incómoda y vas directo a tu mente y lo racionalizas. No fue
su intención, está bien. No te lo tomes tan personalmente. Eso es si estás siendo positivo. De lo contrario, la mente negativa comienza diciendo: no voy a tolerar esto. Nadie me va a hablar de esa manera. ¿Quiénes se creen que son? De cualquier manera, tu mente le está diciendo a tu corazón: está bien, me encargaré de eso. Simplemente estás dirigiendo tu conciencia a tu mente, por lo que no tienes que sentir las emociones difíciles que emanan de tu corazón. Nota que la conciencia puede enfocarse completamente en el corazón, completamente en la mente, o puede dividir tu conciencia entre los dos. Cuando las emociones son extremadamente placenteras, es posible que tengas la tendencia a comportarte de manera irracional, porque no quieres cambiar la conciencia de la belleza de tu corazón a la mente racional. Por otro lado, cuando las emociones son desagradables, puedes tratar de cambiar la experiencia interna, dejando que tus pensamientos lo distraigan de lo que sucede en el corazón. La mente se convierte en un lugar donde el alma va a esconderse del corazón. Para trascender esta tendencia a esconderse en tu corazón o en tu mente, simplemente date cuenta de que siempre es la misma conciencia la que experimenta lo que sucede en tu interior. Si quieres conocer tu corazón, primero y ante todo comprende que tú no eres tu corazón, tú eres el experimentador de tu corazón. Eres la conciencia que es consciente cuando las emociones están teniendo lugar. Cuando el amor brota dentro de ti y dices que estás enamorado, lo que realmente quieres decir es que sientes que el amor brota de tu corazón y te baña. Estás flotando en el océano del amor, pero no eres el amor que sientes, eres el experimentador del amor que sientes. Ten en cuenta que hasta ahora no hemos considerado el papel de otra persona en esta experiencia de amor. Esto se debe a que lo que realmente sucede cuando comienzas a sentir amor es que tu corazón se abre y emana un hermoso flujo de energía. Esto debería llevarte a decir: amo el amor, pero en lugar de eso dices: te amo. Esa es tu primera pista sobre el papel de otra persona en tu experiencia de amor. Mientras la presencia de la otra persona ayuda a que tu corazón se abra, sentirás amor por ella. Si tu presencia deja de abrir tu corazón, empiezas a buscar en otra parte. Por eso las relaciones humanas son tan difíciles. Proyectamos la fuente del amor afuera, en lugar de darnos cuenta de que siempre está dentro. El flujo real del amor tiene que ver contigo y tu corazón. No tiene nada que ver con nadie más. Es un flujo de energía que viene a través de tu corazón y que experimentas en tu interior. Sin duda, ciertas personas o circunstancias pueden hacer que tu corazón se abra o se cierre, pero la acción de abrir y cerrar es algo que está haciendo tu corazón, no la otra persona. Para cuando terminemos con esto, comprenderás por qué sucede esto. Por ahora veamos qué sucede si no entendemos que el amor es una experiencia totalmente interna y proyectamos esa experiencia en otra persona. En el momento en que proyectamos la fuente del amor fuera de nosotros, todo se vuelve personal. Tendemos a volvernos posesivos y eso es natural. Queremos sentir amor y haber proyectado la experiencia en otra persona. Para seguir sintiendo el amor tenemos que mantener a la otra persona. Las emociones muy humanas de celos, necesidad y dependencia resultan de esto. Asimismo, si estamos sintiendo el fluir del amor y nuestro amante hace algo que no nos gusta, nos sentimos cerrados y heridos. Estos son solo otros sentimientos que pueden emanar del corazón. Si quieres seguir sintiendo amor, tienes que aprender a lidiar con las emociones que abren y cierran el corazón. Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio no sabes cómo hacerlo. Vas a cometer errores y aprender de la experiencia. El corazón es un instrumento muy sofisticado que pocas personas saben tocar. Si el corazón se abre, intentan poseer las cosas que lo ayudaron a abrirse. Si el corazón se cierra, tratan de protegerse de las cosas que causaron que se cerrara. Ya que tienes que vivir con las consecuencias de tus acciones, puede ser un cambio de vida entender por qué el corazón se abre y se cierra y quién es el que se da cuenta. Notas que tu corazón se abre y se cierra, ¿verdad? Independientemente de si una persona ha estudiado yoga o meditado alguna vez en su vida,
Todo el mundo entiende que el corazón puede abrirse y cerrarse. Cuando el corazón está abierto, experimentas un estado más elevado que en otros momentos. Cuando el corazón está cerrado, es muy difícil y doloroso vivir con él. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no tienen la menor idea de lo que sucede cuando esto sucede. Si les dijeran ahora mismo que abrieran su corazón, no sabrían qué hacer. Saben cómo apretar el puño, parpadear e incluso crear un pensamiento, pero no saben cómo abrir su corazón deliberadamente. Generalmente el corazón se abre y se cierra por sí solo, y la gente simplemente tiene que vivir con las consecuencias. Mejor ten cuidado con tu corazón. Puedes involucrarte tanto en la ráfaga inicial de energía, cuando se abre, que te dejes llevar. Se sabe que la gente dice: estoy totalmente impresionado, estoy tan enamorado, no me importa dónde vivo, viviré afuera en una tienda de campaña mientras esté con ellos. A ver cuánto dura eso. Cuando el corazón se cierra, se convierte en: no quiero volver a verlos nunca más, no me importa lo que digan, ni siquiera quiero hablar con ellos. No puedo creer que hayan hecho eso. Si te pierdes escuchando cómo se expresa el corazón cerrado, es posible que no quieras ver dónde terminas. Tu corazón es una cosa, como un aparato. Es un aparato que emana vibraciones de energía. Al igual que un electrodoméstico, necesitas una fuente de energía saludable. Cuando el corazón está cerrado, no sientes energías positivas ni un propósito constructivo. Puede ser bastante duro e incómodo allí. A veces se siente como una roca dentro de tu pecho. Definitivamente no quieres eso, así que en un intento por evitar la experiencia, tu mente comienza a inventar historias sobre qué hacer. Voy a dejarlos, lo lamentarán mucho. ¿Podemos hablar honestamente sobre esto? La generación de estos pensamientos es solo un proceso que ocurre en la psique. Cuando el corazón se cierra, el flujo de energía no es fuerte, y esto da como resultado pensamientos negativos. Se necesita energía para elevar las cosas, y eso incluye el nivel de tus pensamientos. Cuando el corazón está cerrado por un periodo de tiempo, las personas pueden incluso caer en una profunda depresión. Esto no sucede cuando el corazón está abierto. Ten en cuenta que cualquiera que sea el estado en el que se encuentre tu corazón, te sientes como si se mantuviera así. Sin embargo, has visto en diferentes momentos de tu vida que el corazón cambia si le das la oportunidad. Las personas se pierden tanto en la experiencia del corazón bloqueado que arruinan sus vidas por ello. Lo que dice la mente cuando el corazón está cerrado es: no eres tú. Es solo la mente expresando el estado del corazón cerrado. Tú eres el que se da cuenta. ¿Qué pasa si tu corazón está en un estado excitado y abierto? Eres igual de peligroso porque crees que no va a cambiar. Generalmente sucederá algo que frenará el entusiasmo que brota en tu corazón. Si hay una razón por la que el corazón se abrió, entonces hay una razón por la que se puede cerrar. El mundo sigue cambiando, tu mente sigue cambiando, todo sigue cambiando. Por lo tanto, si puedes señalar una razón por la cual tu corazón está abierto, ten cuidado, cambiará. Si puedes señalar una razón por la cual tu corazón está cerrado, no te preocupes, cambiará. Si lo permites, tu corazón experimentará fluctuaciones a medida que diferentes situaciones hagan que se abra y se cierre. Cuando no entiendes esto, simplemente reaccionas a tu corazón. Se necesita un ser verdaderamente grande para entender el corazón. Esto se debe a que han pasado años observando objetivamente el comportamiento del corazón, en lugar de correr tras lo que quiere o huir de lo que no quiere. Un aspecto muy importante del crecimiento espiritual es entender la dinámica de abrir y cerrar el corazón. Para explorar completamente por qué el corazón se abre y se cierra, primero debemos llevar nuestra discusión a un nivel más profundo. Antes dijimos que experimentas tres cosas dentro de ti: el mundo que entra, los pensamientos de tu mente y las emociones de tu corazón. La verdad es que hay una cuarta cosa que experimentas allí. Está allí todo el tiempo, pero la mayoría de las personas están tan perdidas en los primeros tres que no se enfocan en este cuarto objeto de conciencia.
Sin embargo, hay un flujo de energía muy poderoso dentro de ti. En diferentes culturas ha recibido diferentes nombres, como Shakti, Chi o Espíritu. Para los propósitos de nuestra discusión, vamos a usar el término Shakti. Una vez que te calmes lo suficiente, te darás cuenta de que esta energía fluye constantemente dentro de ti. A veces incluso haces referencia a él cuando tu nivel de energía cambia repentinamente. Dices cosas como: cuando me dijo que me amaba, me llené tanto de energía que estaba flotando en una nube. Pude sentirlo apresurándose a través de mí durante días. En otras situaciones dices: cuando me dijo que todo había terminado, apenas tenía energía para conducir a casa. Me dejó tan agotado que no pude ir a trabajar durante una semana. Estas declaraciones se refieren al nivel superficial de la energía que estamos discutiendo. Hay un flujo central mucho más profundo que experimentarás a medida que trasciendas tu yo personal. Es este flujo de energía más profundo que pasa a través del corazón abierto lo que experimentas como la sensación de amor. Debido a que la energía solo puede llegar tan alto como tú lo permitas, esta hermosa experiencia de amor no sucede tan a menudo para la mayoría de las personas. No obstante, casi siempre hay algo de energía fluyendo a través de tu corazón, creando tu estado emocional normal. La razón por la que la energía que fluye a través del corazón fluctúa tanto es por los samskaras que has almacenado en tu interior. Interiormente apartaste las experiencias que no te gustaban y te aferraste a las que sí. Estos patrones de energía inacabados son reales y actúan como bloqueos de tu flujo de energía interior. Cuando tu energía trata de fluir hacia arriba, y siempre está tratando de fluir hacia arriba, no puede porque golpea estos bloqueos. La energía del flujo de Shakti es mucho más sutil que la de los samskaras, por la que Shakti no puede ir más alto. Antes de profundizar más en el flujo de Shakti, echemos un vistazo a lo que sucede cuando una experiencia de vida golpea o activa un bloqueo. Puede que nunca lo hayas pensado, pero sabes muy bien lo que sucede. Cuando se golpea cualquier bloqueo en particular, la energía retenida en ese bloqueo se activa y comienzas a sentir las emociones y a pensar en los pensamientos asociados con la experiencia pasada. Tu estado interior se vuelve dominado por los patrones de energía inacabados almacenados en tu interior y te pierdes totalmente en ellos. En este estado no estás a cargo de tus pensamientos o emociones. Tampoco estás a cargo de la apertura o cierre de tu corazón. El samskara activado se ha apoderado de tu vida. Si no tienes cuidado, determinarás tu futuro por las elecciones que hagas en ese estado poco claro. He aquí un ejemplo de cómo suena la mente cuando un samskara ha sido golpeado. No puedo creer que hayas dicho eso. Mi padre solía decirme cosas así, y yo lo odiaba. Por eso me fui de casa tan joven. De ninguna manera voy a pasar por eso otra vez. No necesito tener una relación con alguien que me recuerde a mi padre. Por lógico que parezca, no lo es. Esta persona con la que estás interactuando no es tu padre, y si no te quedaran esos samskaras de tu relación con tu padre, probablemente estarías manejando mucho mejor tu relación actual. En el sentido más verdadero, lo que se dijo no te molestó. Golpeó el samskara y el samskara activado te molestó. Independientemente, para protegerte de la perturbación, cerraste tu corazón. Tus samskaras son los que hacen que tu corazón se abra y se cierre.